El cambio climático es la modificación del clima atribuido directamente a la actividad humana. Diferentes trabajos y acciones que realiza el hombre perjudican la composición de la atmósfera a gran escala. Esto se suma a la variabilidad natural del planeta Tierra. De acuerdo a la meteorología, la variación de los parámetros orbitales de la Tierra, como lo es la excentricidad, los movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica, son factores que tienen gran importancia en el cambio climático. Esto se evidencia en los desastres frecuentes naturales, así como en las sequías. Es decir, que en el planeta el cambio climático ya se ha presentado, pero hoy en día los efectos de las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero son las que han generado como cambios bruscos en el clima. En el año de 1992, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ya se trataba acerca de este tema más adelante se propondría el protocolo de Kioto para tratar este tema mundialmente. Mitos sobre el cambio climático. Diferentes posiciones acerca del cambio climático han generado diferentes malinterpretaciones acerca de este tema. Una de ellas es que se dice que el agujero de la capa de ozono es la causa del cambio climático. Ambos problemas están relacionados con la atmósfera, pero el cambio climático no es generado por el agujero de la capa de ozono. Es decir, que los gases de efecto invernadero lo que ocasiona es que se aumente la temperatura en la superficie de la Tierra, pero esto no es debido a el hueco de la capa de ozono. El cambio climático no existe. Científicos han demostrado que el cambio climático es un hecho, por lo cual ya hoy en día es un tema del que se debe tratar y concientizar. No podemos frenar el cambio climático. El cambio climático es un problema mundial, por lo tanto se deben tomar acciones todos los países para tratar este tema. Frenar el cambio climático supondría afectar nuestra calidad de vida. Ya nuestra calidad de vida se ve afectada debido a este fenómeno por los efectos perjudiciales que ocasionan, ya que no estamos preparados para ciertas situaciones que se puedan presentar. Por lo tanto, ya se encuentra afectada nuestra calidad de vida. El cambio climático solo afectará en el futuro. La prevención del cambio climático es muy importante. El futuro es ahora, por lo tanto, deben tomarse acciones para que este no se siga desarrollando. La energía nuclear es la solución al cambio climático. Aunque la energía nuclear no produce CO2, sus procesos son riesgosos. Se pueden dar accidentes, además no existe un método correcto para gestionar sus residuos. El efecto invernadero es un problema ambiental. Este fenómeno es un fenómeno natural que la Tierra realiza en la Tierra, pero cuando se produce el forzamiento de este efecto es cuando esto genera problemas al planeta Tierra. El cambio climático supone un aumento muy pequeño de la temperatura. Cada vez, mientras aumente un poco más la temperatura, esto se va a ir acumulando y es cuando genera problemas. Por lo tanto, ya desde pequeños cambios hay que tomar en cuenta este tipo de problema.
El protocolo de Kioto es la solución al cambio climático. Hay países que no se consideraban generadores de emisiones cuando se propuso este protocolo en el año de 1997. Entonces no estaban obligados a cumplir con este protocolo. Entonces, además, los objetivos que se plantearon con este protocolo se consideraban que era un poco pequeño, que era necesario aumentar esa meta. El gobierno central es el único responsable político que realmente puede evitar el cambio climático. Todos los ámbitos de la administración pueden tomar medidas para concientizar y para aplicar gestiones necesarias tal que haya menos consumo energético, tal que las actividades que se realizan en la economía no perjudiquen tanto, es decir, que se crea una concientización ecológica para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Diferencia entre cambio climático y el calentamiento global. El calentamiento global y el cambio climático no son sinónimos, puesto que el calentamiento global es como un síntoma del cambio climático. Esto se refiere a que el calentamiento global aumenta paulatinamente la temperatura del planeta. De acuerdo a los científicos, quienes desde 1800 han planteado que las actividades que se estaban desarrollando podrían ocasionar un enfriamiento o un calentamiento en el planeta. Debido a las actividades, esto iba a generar cambios en el clima. Ya para el siglo pasado, con los estudios y las situaciones que se estaban presentando, se determinó que el calentamiento global iba a ser el problema dominante en el planeta, ya que entonces gracias a esto podemos decir de que el calentamiento global es como una rama, un síntoma del cambio climático. El cambio climático es como el todo y el calentamiento global es un síntoma del cambio climático. Causas del cambio climático. Como hemos verificado, las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero son la principal causa del cambio climático. El CO2 es un gas de efecto invernadero y es el más común. Y el metano, que también es un gas de efecto invernadero, es el más dañino. Actividades como el transporte, incluyendo las embarcaciones, causan emisiones. Los edificios que necesitan rehabilitación energética, un ejemplo, son los que requieren ventilación u otro tipo de sistemas para disminuir la demanda de calor. Este tipo de situaciones generan emisiones dañinas al ambiente. La industria es uno de los principales causantes de emisiones y genera gran cantidad de residuos, los cuales algunos de ellos resultan ser tóxicos. La generación de residuos por parte del hombre. Nosotros en nuestras casas generamos gran cantidad de residuos, plásticos, envases, y estos van al ambiente. Por lo tanto, esto puede generar contaminación y eso es una causante, la sobrepoblación también es causante de que haya cambio climático. La agricultura y la ganadería. Estas actividades y el proceso productivo en sí, como el procesamiento de alimentos, todo lo que conlleva que hayan el transporte de alimentos, la generación de alimentos, la maquinaria, estos generan gases de efecto invernadero como el metano. El consumo de energía en nuestras casas. Un alto consumo genera que
donde, para la redundancia, se genera la electricidad, esto, digamos que puede saturar el sistema, y esto también genera problemas al ambiente. La deforestación. Los árboles tienen la capacidad de transformar el CO2 en oxígeno. Por lo tanto, si disminuimos la cantidad de bosques que son el pulmón del planeta, esto perjudica al aire, y esto ayuda al cambio climático. Gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son atmosféricos. Estos se encuentran naturalmente en la atmósfera, como el CO2, el vapor de agua, los gases transa como el metano. Este fenómeno consiste en la absorción de la radiación solar. Una parte será emitida al espacio y la otra parte se almacena en forma de energía para aumentar así la temperatura en la Tierra. Pero cuando este fenómeno se forza debido a las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero, como los halocarburos provenientes, generan cambios en la concentración atmosférica, lo que ocasiona cambios en el sistema atmósfera-tierra. Se genera el ozono, el cual también es un gas de efecto invernadero, y es lo que forza este fenómeno a que aumente la temperatura en la Tierra y promueva así el cambio. Buenas, mi nombre es Daniel Durán y a continuación les hablaré un poco acerca del aumento exponencial de la población mundial. Como bien sabemos, el número de habitantes en nuestro planeta crece exponencialmente. Actualmente somos más de 7.700 millones de personas en el mundo. Crecimiento de la población mundial. La población mundial, según The Lancet, crecerá a un ritmo menor a lo proyectado por la ONU. En concreto, alcanzaría los 8.800 millones de personas, es decir, unos 2.000 millones menos de lo estimado por la ONU, en el año 2100. En esta pequeña infografía se puede apreciar la evolución de la población por regiones en millones de habitantes. Causas del crecimiento poblacional. El crecimiento de la población mundial viene marcado, según la ONU, por tres factores. Estos son tasas de fecundidad, el aumento de la longevidad y las migraciones internacionales. Algunos datos interesantes sobre estos factores. En cuanto a las tasas de fecundidad, se espera que el nivel mundial de fecundidad pase de 2,5 niños por mujer en 2019 a 2,2 para el año 2050, según datos del estudio World Population Prospects de la ONU. En cuanto al aumento de la longevidad, en las últimas décadas se ha conseguido incrementar la esperanza de vida de forma considerable, y esta tendencia se mantendrá. La previsión es alcanzar los 77,1 años de esperanza de vida para el 2050. Actualmente se ronda los 73 años. Y por último tenemos la migración internacional, la cual es un factor menos influyente que los dos anteriores, pero también tiene su relevancia, ya que hay países que, por ejemplo, reciben un gran número de refugiados o migrantes económicos. Así, por ejemplo, entre 2010 y 2020, 14 países o áreas tuvieron un flujo neto de entrada de más de 1 millón de personas. Consecuencias del crecimiento poblacional. El crecimiento de la población mundial tiene aspectos positivos para el desarrollo de la sociedad, pero también provoca efectos negativos sobre el planeta. Algunos de estos son: disminuye la seguridad alimentaria, incide en la pérdida de la biodiversidad, la sobreexplotación de recursos y acrecienta el cambio climático. Y esto es porque a mayor número de seres humanos, mayor impacto. Y aquí entran en juego los gases de efecto invernadero, los cuales se acumulan en la atmósfera, retienen calor, y esto incrementa el efecto invernadero, contribuyendo a un aumento de la temperatura media del planeta. Para resumir, si se tiene una población numerosa, se tendrá entonces una mayor demanda de recursos y de procesos productivos, y por ende, esto implica un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora hablemos sobre la destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación. Los bosques y selvas tropicales están desapareciendo a una velocidad vertiginosa. En los últimos 10 años, se ha estimado, según estudios, que se han destruido más de 13 millones de hectáreas.
La biodiversidad y los ecosistemas terrestres, desempeñan un papel esencial en la regulación del clima. Así, por ejemplo, las turberas, los humedales, los suelos y bosques desempeñan un papel crucial en la absorción y acumulación de carbono, y de este modo nos ayudan a protegernos frente al cambio climático. Los bosques y ecosistemas terrestres actúan como sumideros naturales de carbono, contribuyendo junto con los océanos en la absorción de hasta aproximadamente un 50% del dióxido de carbono generado. Los ecosistemas terrestres almacenan alrededor de 2100 gigatones de carbono, los cuales se encuentran distribuidos entre organismos vivos, hojarasca y materia orgánica. Cabe destacar que esto representa casi 3 veces más de la cantidad que se encuentra en la atmósfera. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la deforestación y el cambio climático? Para ver esto con mayor claridad, sería conveniente preguntarnos, ¿por qué alguien talaría un bosque? Y es que, bueno, la principal razón es por la agricultura, y ya que esta es la responsable de al menos el 80% de la deforestación tropical. Según la organización Rainforest Alliance, en total, la deforestación causa un triple golpe de contribución al cambio climático. En primer lugar, perdemos un aliado crucial para mantener el exceso de carbono fuera de la atmósfera y para frenar el calentamiento global. En segundo lugar, se crean más emisiones cuando los árboles talados liberan el carbono que habían estado almacenando. Y en tercer lugar, lo que más a menudo reemplaza los bosques, el ganado y los cultivos ahora desaparecidos genera cantidades masivas de gases de efecto invernadero. Ahora hablemos un poco acerca del cambio climático y la destrucción de ecosistemas marinos. Como ya se mencionó anteriormente, los océanos junto con los ecosistemas terrestres son sumideros de carbono naturales y son capaces de absorber hasta un 50% de las emisiones de dióxido de carbono generadas por la humanidad. Además de su destrucción, el problema es que cuando alcanzan su límite, el océano se acidifica por efecto de la disolución del dióxido de carbono en el agua, dando paso así a la aparición del ácido carbónico, lo que produce muertes y enfermedades de la flora marina. A continuación, les presentaré otras formas en las que el cambio climático incide en la destrucción de ecosistemas marinos. En primer lugar, tenemos las temperaturas más altas en las aguas. El persistente aumento de la temperatura está teniendo varios efectos sobre la vida marina, y entre estos efectos tenemos que las aguas más cálidas producen el blanqueo de los corales, lo que a su vez afecta a los ecosistemas de arrecifes de coral, que cuentan con la mayor parte de biodiversidad del océano y son fuentes cruciales de alimentos para las personas. En segundo lugar, tenemos la migración de especies marinas, y esto es que ellas andan en busca de condiciones adecuadas para alimentarse y poder colocar sus huevos. Y por último, tenemos la afectación del crecimiento y desarrollo de las especies. Como segundo factor incidente, tenemos el derretimiento de los glaciares, entre los cuales podemos considerar los siguientes efectos. La disminución del hielo marino, lo que a su vez resulta en la pérdida del hábitat vital para algunas especies como focas, morsas, osos y pingüinos. En segundo lugar, tenemos la afectación en la producción de algas. Esto como consecuencia de la disminución del hielo marino, lo que tiene un efecto dominó sobre las especies, desde el bacalao ártico hasta focas, ballenas, osos, entre otras. Y por último, tenemos la desaparición del krill antártico, el cual es la fuente de alimento de muchas aves y mamíferos en el océano Antártico. Como tercer factor incidente, tenemos el aumento del nivel del mar. Con el aumento del nivel del mar acelerando a una tasa de aproximadamente 3 milímetros por año, los efectos sobre la humanidad son evidentes. Algunos de estos son, eh, zonas a pocos metros sobre el nivel del mar están en peligro. Solo el 2% de la Tierra se encuentra a 10 metros sobre el nivel del mar, y se estima que estas zonas contienen aproximadamente el 10% de la población mundial. Todas ellas se ven directamente afectadas por el aumento del nivel del mar. En segundo lugar, tenemos la desaparición de naciones insulares. Y por último, tenemos los hábitats costeros críticos que se encuentran en peligro. Y un ejemplo de esto serían las playas de desove de las tortugas marinas, las cuales se pierden a medida que aumenta el nivel del mar. Ahora bien, ¿en qué momento comenzó a incidir el hombre en el cambio climático?
Bueno, los expertos coinciden en señalar que aproximadamente desde la Revolución Industrial, ya que esta es considerada por muchos como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones, entre ellas la agrícola, la tecnológica, la demográfica, la de medios de transporte y la de finanzas, lo que dio lugar a un nuevo modelo de producción y por ende a un nuevo modelo de consumo. También hay que recordar que para 1760 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra y hoy somos más de 7.700 millones. Desde ese momento, el crecimiento de la población ha presentado un consumo de recursos cada vez más desmedido. El aumento en la demanda y producción de energía obtenidas, perdón, mayoritariamente a través de combustibles fósiles. Esto ha provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el antropoceno, pero de eso les hablará con mayor detalle mi compañera Oriana. El resultado. Bueno, después de todo este tiempo, el principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta con un incremento aproximado de 1,5 grados centígrados desde 1760, lo cual es bastante significativo. Y se estima que al final de este siglo el termómetro continuará aumentando todavía más, aún cumpliéndose los compromisos de reducción de emisiones que se tienen por diversos países del mundo. Gracias por su atención. A continuación los dejaré con mi compañera Oriana. El antropoceno y el cambio climático. El término antropoceno se introdujo informalmente hace algunos años para marcar el final de la época del Holoceno y el inicio de una nueva era geológica que está caracterizada por los cambios medioambientales causados por las actividades humanas. Pero realmente el antropoceno es una nueva era geológica. Primero hay que entender lo que es una era geológica. Esta es una unidad de tiempo que sirve para representar e identificar los periodos de conformación y cambios importantes en el planeta. Actualmente estamos en la época del Holoceno, que abarca desde los 0.0117 millones de años hasta el presente. La escala de tiempo geológica se divide en épocas, periodos, eras y eones, en la que los eones es la división más general. Estaríamos hablando de que el antropoceno es una era. Esta era va desde el inicio de la revolución industrial, que es cuando se comienzan a evidenciar los cambios en el planeta debido a la actividad humana. Finalmente, un estudio de Salasevich de 2008 de la Sociedad Geológica de América determinó que existe suficiente evidencia estratigráfica como para reconocer el antropoceno como una nueva era geológica. Pero ¿por qué es relevante que el antropoceno sea una nueva era geológica causada por el hombre? Esto es porque cada periodo geológico se diferencia por eventos naturales extraordinarios que son poderosos y masivos. Por ejemplo, ciclos de glaciaciones, extinciones masivas y cambios atmosféricos que están interrelacionados entre sí. A lo largo de la historia del planeta se han registrado 5 extinciones masivas. Esto es que grandes cambios en el planeta llevan o bien a la destrucción del hábitat de las especies, la falta de la posibilidad de conseguir alimentos, entre otras, que hacen imposible la vida y la supervivencia. Un ejemplo muy conocido es la extinción de los dinosaurios, pero esto sirvió para dar paso al dominio de los mamíferos, por ejemplo. Sin embargo, los seres humanos somos responsables de la 6ª extinción masiva, y esto es algo muy significativo. Actualmente, por año, se extinguen más de 100 especies.
Como hablaremos más adelante y como ya es bien conocido, los humanos son responsables del aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, que a su vez llevan a el aumento de la tasa de aumento del nivel del mar y de derretimiento de los polos y de los cascos glaciares. Esto por supuesto está todo interrelacionado, pero es consecuencia directa de la actividad humana. ¿Y qué están haciendo los países del mundo para intentar frenar esta catástrofe? Los países más contaminantes son Estados Unidos, Rusia, China, la India, Corea del Sur, Arabia, Indonesia, Japón, Canadá, México e Irán, como están marcados en el mapa que se observa. Realmente se han intentado tomar distintas medidas mediante la creación de nuevas reglas, leyes, por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático del IPCC, la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europea, la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y algunas de las legislaciones más importantes que han salido de ahí son el Protocolo de Kioto, los Acuerdos de Cancún, la Plataforma de Durban y el Acuerdo de París. Básicamente el objetivo de estos acuerdos es intentar disminuir las emisiones para mantenerse al margen del aumento de la temperatura global. En particular, estos se centran en intentar regular todas las actividades humanas, sobre todo de los países más emisores, más contaminantes, para intentar mantener la temperatura debajo del aumento de la temperatura debajo de los 2 grados para 2030. Pero realmente se ha visto un progreso mundial para disminuir estas emisiones de gases invernaderos. Lo cierto es que no. Según el último informe de la ONU, el aumento del nivel del mar alcanzó su máximo desde 2013 en el año pasado, el año 2021. Esto, por supuesto, tiene un impacto en la acidificación de los océanos y el aumento de la temperatura, que disminuye la posibilidad de vida de muchas especies marinas, y esto a su vez tiene consecuencias en el equilibrio de la naturaleza, del clima, y pone en riesgo alimentario a millones de personas. La emisión de estos gases, de hecho, ha seguido aumentando y alcanzó un récord en el año 2020. Esto implica, por supuesto, el aumento de la temperatura global. Esto nos lleva a pensar en cuáles son las consecuencias del cambio climático. Si pudiéramos resumirlos en unas pocas categorías, podríamos decir que las consecuencias son los climas extremos, la falta de la calidad y de la abundancia de fuentes de agua potable y alimento, daño a la salud de las personas, ecosistemas y organismos, e incluso a la infraestructura, que realmente no están diseñadas para aguantar estos climas extremos que son consecuencia del cambio climático. Algunos hechos o algunas realidades sobre el cambio climático se presentan en esta lámina, y es que las temperaturas globales han aumentado alrededor de 2 grados desde 1900 y se han duplicado los días de calor extremo desde el año 1980. Pronto se podría llegar a registrar temperaturas de 50 grados en algunos sitios del planeta. El nivel del mar ha pasado de su tasa de aumento de 1.7 milímetros al año a 3.2 milímetros al año en estos últimos años, desde la revolución industrial. Esto está relacionado también
con que el grosor de los glaciares ha disminuido más de 20 metros desde 1980. Se han estudiado 6 glaciares durante el tiempo y se llegó a este promedio. Igualmente, el área cubierta por hielo en el Ártico ha disminuido en un 40% desde 1979 y ya sabemos que esto implica aún más calentamiento global debido a que el efecto albedo hace que el Ártico, las partes claras blancas, reflejen más la radiación solar, pero como hay menos superficie que la refleja, implica más calentamiento. La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en un 30% desde 1958. Todo esto ha llevado a que cientos de especies se hayan extinto en los últimos años. Y por supuesto esto ha llevado a que cada año millones de personas abandonen su hogar debido a los efectos del cambio climático. Esto nos lleva al término de refugiado climático. Aunque no es como tal, la definición de refugiado aplica a esto porque más bien tiene connotaciones políticas. Estas palabras se han utilizado para referirse a las personas que han tenido que abandonar su hogar por cualquier efecto relacionado con el cambio climático. Más bien se podría denominar a estas personas como migrante ambiental, y algunas de las causas por las que han tenido que desplazarse incluyen la falta de alimento debido a la desertificación y la deforestación, a la sobreexplotación del ambiente en las zonas donde habitan, por supuesto el aumento del nivel del mar en las zonas costeras. El clima extremo también implica que los fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes y más violentos, como el caso de los huracanes, los tifones, los monzones, las tormentas, y por supuesto esto puede llegar a afectar a las personas, sobre todo aquellas que ya viven en situación de pobreza, que pierden sus hogares y se ven forzados a huir a sitios donde pueden encontrar una nueva vida. Bueno, yo les voy a explicar sobre países en riesgo de desaparición por el cambio climático. El cambio climático supone una gran amenaza para todo el planeta, pero hay determinadas zonas geográficas que están expuestas en mayor medida a los peligros derivados del calentamiento global. Hay una lista de pequeños países, casi todos formados por pequeñas islas, que corren un serio riesgo de desaparición si continúa el calentamiento global. Se derriten los polos y sube el nivel del mar. En la última cumbre sobre el calentamiento global tuvo lugar en Cancún, México, y en ella se habló sobre el peligro de desaparición de estos países que brillan por su belleza. Entre ellas tenemos Kiribati. Su principal amenaza es la subida del nivel del mar. Con solo 3 metros de altitud máxima, el agua sube a una velocidad de 1.2 centímetros por año. Las Maldivas. La subida del nivel del mar es la principal amenaza de este país, que se encuentra entre los más bajos del mundo, con un punto de altura máximo de 2.3 metros y la media de altitud más baja del mundo solo 1.5 metros. Vanuatu. El aumentar el nivel del mar se une también al alto índice de formación de ciclones. Tuvalu también sufrió las inclemencias del ciclón Pan y es un triste candidato a desaparecer bajo el agua a causa del calentamiento global. Lo que hace que las autoridades sean muy exigentes por el cumplimiento del protocolo de Kioto. Las Islas Salomón, desde hace unos lustros se viene alertando de su complicada supervivencia, ya que el calentamiento global podría sumir al país
poco a poco bajo las aguas del océano durante las próximas décadas. Samoa. El mayor desafío al que se enfrenta Samoa es la desaparición de los arrecifes del coral, provocada por el calentamiento de los océanos. Estas barreras naturales son su muralla de protección frente al violento oleaje, que al no cumplir, que al no encontrar operación, está erosionando e invadiendo las costas del país. Nauru. Su principal amenaza es la subida del nivel del mar debido a su poca altura media. De continuar el deshielo, la supervivencia de la escasa población de Nauru en este territorio se verá muy comprometida en los próximos años. Isla Fiji. Al habitual problema de la subida del nivel del mar en Fiji se une también la constante amenaza de las inclemencias meteorológicas. Las Islas Marshall. En este diminuto estado de Micronesia, la inminente desaparición bajo el agua por la subida del nivel del mar no es una amenaza, es un hecho real que ya ha comenzado. Principales efectos ambientales observados y esperados. La detección es el proceso de demostrar que el clima ha cambiado en cierto sentido estadístico definido sin proporcionar una razón para este cambio. La detección no implica la atribución del cambio detectado a una causa particular. La atribución de las causas del cambio climático es el proceso de establecer las causas más probables para el cambio detectado por un cierto nivel de confianza definido. La detección y atribución también se pueden aplicar a cambios observados en los sistemas físicos, ecológicos y sociales. Entre ellos tenemos los fenómenos meteorológicos extremos. Se espera que el cambio en el clima regional incluya un mayor calentamiento en la Tierra, con la mayoría del calentamiento en las latitudes altas del norte y menos en el calentamiento en el océano Austral y partes del océano Atlántico del norte. Se prevé que los futuros cambios en las precipitaciones sigan las tendencias actuales, con una menor precipitación en las áreas en tierras subtropicales y mayores precipitaciones en las latitudes subpolares y algunas regiones ecuatoriales. Los sistemas ecológicos. En los ecosistemas terrestres, el desarrollo precoz de los acontecimientos de la primera y los cambios del hábitat de los animales y plantas hacia los polos y las alturas se han vinculado con la alta confianza del calentamiento reciente. Se espera que el cambio climático futuro afecte especialmente a ciertos ecosistemas. Los efectos duraderos. En la escala de siglos a milenios, la magnitud del calentamiento global será determinada principalmente por las emisiones antropogénicas y el CO2. Esto se debe a que el dióxido de carbono posee un tiempo de vida muy largo en la atmósfera. Estabilizar la temperatura media global requeriría reducir las emisiones antropogénicas del CO2. ¿Cómo podemos evitar el cambio climático? Entre ellas tenemos separar nuestra basura, reciclar y reutilizar. El ahorro energético, no abusar de la calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, mantener nuestra vivienda aislada, desenchufar el cargador del móvil cuando no lo usemos, ahorrar agua, consumir alimentos bajo el carbono poco procesados de temporada de origen local o cercano, evitar la utilización de embalaje excesivo en nuestras compras, usar nuestros vehículos solo lo estrictamente necesario. Venezuela ante la situación del cambio climático. Venezuela también es vulnerable al cambio climático. Esta situación ha impactado negativamente en los suelos, aguas, bosques y algunas especies de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Entre los efectos se pueden mencionar la baja producción agrícola, la baja producción ganadera y sus productos, el repunte de una sola cosecha, las fuertes olas de calor en periodos lluviosos, el desplazamiento de comunidades indígenas en busca de mejores condiciones de vida, la escasez de agua en las viviendas, centros de trabajo y educativos, las instituciones de ciertos ríos que arrastran siembras, viviendas y objetos y espacios públicos, el derretimiento de hielo del Pico Bolívar, la frecuencia de ondas tropicales en Caracas, el cambio en el oleaje de playas de Vargas y los bajos caudales del cuerpo de agua en embalses en Miranda. ¿Qué medidas ofrece el Estado? El llamado es unir esfuerzos mediante el trabajo colaborativo entre los diferentes actores, reactivar la economía desde la sostenibilidad y no desperdiciar los recursos renovables y no renovables que tenemos. No podemos levantar una nación mediante el sacrificio ambiental. Pensemos no solo en el presente, sino también en las futuras generaciones que buscarán satisfacer las necesidades básicas. La Tierra no es nuestro planeta, es nuestro hogar. Muchas gracias por su atención.